La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros aquí siempre insistiendo en conocer, en aprender, en comunicar lo que vamos sabiendo, lo que vamos teniendo como iniciativa, como primicia. Me acuerdo de los griegos que antes se llevaba, en la época de los griegos, las primicias, ¿no? Eran los primeros frutos del árbol. Hay famosos cuentos sobre eso, que, bueno, no se los voy a contar ahora. Bucay hace muy buenos esos cuentos de los dioses griegos, etc. Y entonces, en este intercambio permanente con ustedes y con nuestros entrevistados, tengo el gusto enorme de estar nuevamente recibiendo a Fernando Pereira, ya que nos dejamos de ver antes de las elecciones, bastante antes de las elecciones, y ha pasado mucha agua abajo de los puentes. Ojalá que siga pasando por esto de Casupá, ¿no? Porque, bienvenido. Un placer, un placer, un placer. Hablando con Manini, me decía que él no tiene ningún inconveniente mientras tenga algunos elementos como para medir exactamente si va a ser exitoso o no esto que hizo el gobierno, pero que él lo mandó el doctor, era ministro del Movimiento Participación Popular, Fernández Huidobro. Lo mandó a hacer un estudio sobre el caudal del río Santa Lucía. Y el río Santa Lucía en el 2015, esas son las fechas que me dijo él, no estaba tan seco como en el 2023, pero que sí sufre bastante cuando hay sequía. ¿Va a ser bueno esta decisión que tomó el Frente? Sin duda es una decisión trascendente. En primer lugar porque de donde se pensaba tomar agua, de Aratirí, tenía muchos problemas vinculados al ambiente, tenía muchos problemas para asegurar el agua potable del área metropolitana, tenía muchos problemas vinculados a los productores agropecuarios de la zona, que es una tierra con alta fertilidad, que la iban a perder. Productores de papa, ¿no? Casi muchos. Bueno, algunos de papa, otros no, Otros no. Pero una cantidad de productores agropecuarios que tienen una rentabilidad importante para la zona y que dan trabajo, digamos, es una zona con cero desempleo, producto de esos y campos. Bella, ¿no? Además de una zona bella. Muy bella. Entonces me parece que la decisión de echar atrás el plan Neptuno como plan para resolver el tema del área metropolitana fue tremendamente acertada, es lo que reclamaba la academia, la ciencia. Después decimos que hay que atender las organizaciones ambientales. Después decimos que hay que atender a la sociedad, pero resulta que los científicos dicen esto no, los académicos dicen esto no, los ambientalistas dicen esto no, las organizaciones sociales dicen esto no, y porfiadamente, aún habiendo perdido el gobierno, firmaron un convenio para hacer Aratirí. Y bueno, se renegoció, se va a ampliar aguas corrientes, se va a hacer Casupá, como había dejado Tabaré Vázquez, un conjunto de acciones armadas para que... se lo entregó en mano al presidente Luis Lacalle. Y ahora nos toca hacer ese cambio y lo asumimos con el compromiso que le dijimos a los productores que si era posible no lo íbamos a hacer ahí, que no era bueno, que si era posible íbamos a ir por la apuesta que tenía el Frente Amplio, que era de aumentar el caudal y proteger en una represa la cantidad de metros cúbicos de agua que se precisaran para cubrir la demanda, y esta circunstancia puede cubrir 10% más que la peor sequía que ha tenido Uruguay en la historia, que fue la que atravesamos en el año 2023. Es decir, es una decisión súper potente desde el punto de vista de la decisión en sí mismo, pero muy buena para el Uruguay. Como han dicho, desde el Partido Colorado, muy política la decisión. No, es política porque hay que tomarla y el presidente la tomó, junto con su equipo de gobierno, junto
con su ministro de Ambiente, junto con con el directorio de OCE, con el presidente de OCE, pero la tomaron en base a mucha información técnica, en mucha información que le da certezas a la sociedad uruguaya que cuando culminen estas obras, que va a ser sobre el final del gobierno, Uruguay no va a tener problema para abastecer el área metropolitana. Con lo cual, digamos, es un avance sustancial y al mismo tiempo no vamos a hacer los destrozos que el Plan Neptuno iba a hacer en una zona importante de San José, ¿no? Saliendo menos, me parece, yo saqué la cuenta que de 300, que se ahorraban 40 millones de dólares. En verdad se ahorran unos 40, pero incluye eso la obra de Casupá. E incluye eso la obra para garantizar el agua potable de calidad en el este. En el este. De Y Canelones. el manejo del agua por parte de OCE no se va a manos privadas. Ahora, pues, de lo contrario, violentaba la Constitución de la República, desde nuestro punto de vista. Sí, sí. Y Hay todos juristas que nuestros dicen que no. juristas, no. Pero bueno, nosotros que estuvimos defendiendo en su momento que el agua fuera del Estado, defendemos esa tesis, que el agua la tiene que manejar el Estado y por lo tanto OCE. O sea que va en consonancia con lo que el progresismo piensa. Son las medidas que el progresismo prometió. O sea, el sabremos cumplir, supimos cumplir. Le dijimos a la gente, no estamos de acuerdo con Aratirí, no estamos de acuerdo con el Plan Neptuno, es una obra que no deberíamos hacer. Le pedimos al presidente de la calle públicamente que no firmara el contrato y tomamos decisiones coherentes con nuestro planteo. El presidente supo cumplir. Y no sé, a mí me pareció como muy agorero eso de, se van a dar cuenta del error cuando haya sequía. Bueno, ¿no? ya, Que no sé, proviene están, de no distintas sé quién tiendas. serán los gurús que están asesorando ahora a los partidos tradicionales, pero uno los ve con un estado de tensión Interna. que no es interna y externa, que no es amigable ni para el país dialoguista que todos reivindicamos, ni es buena para ellos mismos personalmente. Las personas no pueden vivir irritadas, digamos, ¿no? No puede ser que nada les guste. Si es diálogo por la seguridad social, no les gusta porque hay organizaciones sociales que siempre existieron en el Uruguay, que siempre participaron en los diálogos, incluyendo cuando Julio María Sanguinetti convocó a la CONAPRO, ¿no? Ahí Sí. participaban las organizaciones sociales y políticas. Digamos, yo no sé qué le pudo haber venido al Partido Colorado de no querer reconocer a las organizaciones sociales cuando el vallismo las reconocía, cuando el vallismo las empujaba a luchar por los derechos, particularmente a los trabajadores organizados. Entonces, hay una reflexión de la derecha que parecería ser: hay que agudizar la contradicción, hay que agudizar las diferencias, hay que polarizar con el gobierno y el progresismo. Estamos lejos de la próxima elección, ¿no? Demasiado lejos, demasiado. La calle 4 Pou años habló y del algo. 29, Sí. Lema habló del 30. Sí. Recién empezó No, Mario. del 30 ya hablaron en plena Pero campaña electoral recién anterior. empezó Mario, la Intendencia de Montevideo, Mario Vergara. Sí. Y ya están hablando de la elección que viene. La gente no tolera 5 años de campaña electoral, que es lo que Esto no se había Nacional y el dado Partido- antes, yo me nunca parece, ¿no? lo había visto. Yo nunca lo había visto. Y pienso que son esas asesorías internacionales. Hemos accedido a algunos documentos de Vox que le plantean al Partido Nacional ser más radicales. Uno no tiene por qué inferir que van a tomar ese documento en cuenta, pero uno ve las acciones y parecen Que van en ese sentido. ir en ese sentido, que es una derecha más dura, más no más crítica, más cuestionadora de Sí. todo, más irreflexiva. Inclusive ha Y habido... también con menos debate de ideas, Sí, porque finalmente inclusive, terminan sí. discutiendo los bordes de los temas, ¿no? Inclusive ha habido algunos legisladores que han apoyado abiertamente a Bolsonaro, por ejemplo. No, brutal, brutal. Este, No, uno puede encontrar mucha cosa. De todas maneras, lo que no puede perder de vista ni el Frente Amplio ni el gobierno es nuestro compromiso con la gente. A la gente le dijimos, vamos a trabajar en el tema situación de calle, y bueno, estamos trabajando intensamente para resolver la angustia que las personas que hoy están en calle tienen, pero también estamos pensando a largo plazo, de cómo resolver el tema en el largo plazo. Estamos planteándonos, como planteó en la campaña electoral Yamandu Orsi, que cada escolar tuviera al comienzo de clases una partida que le permitiera tener su mochila, sus útiles, llegar a clase de otra manera, y le dimos a 110.000 niños una partida de 2.500 pesos Ahora de vuelta a en- clases en el mes de julio. Es decir, En estamos julio, ahora actuando en en julio. consonancia con nuestro programa. Se está preparando desde el gobierno un proyecto para el Ministerio de Justicia, y se está hablando con el resto de los partidos, compromiso de campaña del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y de la coalición cuando fue junta. Me parece que Manini, los diputados de Manini que votaron la rendición y seguramente por lo que yo pude conversar con él,
personalmente, ¿no? Ha dicho que mientras sea para construir, estará siempre y que tiene muchas propuestas. Por ejemplo, una de las cosas que más le preocupa a él, entre otras cosas, en lo social, es qué hacer con los presos políticos, con los presos, porque me nombró cifras, ¿no? Que a la sociedad se le está inyectando por ser bastante, digamos, no me gusta hablar eso, ¿no? Pero es como que como si fuera un virus, ¿no? Que no me gusta la palabra la expresión que usé. Están saliendo permanentemente 300 presos permanentemente sin ningún tipo de ropaje, en el sentido de que no aprendieron un oficio, no salen directamente a trabajar, ¿no? Entonces eso es, porque hablábamos de las barras bravas y hablábamos del narcotráfico y cómo va ganando lugar, y bueno, también la situación en calle es tremenda. Hay temas en los que nosotros podemos trabajar sin problemas con propuestas de Manini. De hecho, en el periodo pasado él me visitó en la presidencia del Frente Amplio y me planteó un conjunto de temas para discutir con el Frente Amplio y con el resto de los partidos, y yo le dije, el problema no va a ser el Frente Amplio, porque los temas eran el endeudamiento de la gente, que el Frente Amplio quiere buscar una solución, el tema tenía temas vinculados a la gente privada de libertad, porque de alguna manera si no se los rehabilita en la prisión vuelven a reincidir en pocos días, y eso y la situación de la gente en la calle hoy, ¿no? Cruel. Hoy vuelve a aumentar. Y va a seguir aumentando, porque en la medida que los chiquilines, ¿sabes? Pues son chiquilines, gente muy joven, sale de la cárcel y no tiene dónde ir. Con muy bajo nivel de educación. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Se está terminando el censo, pero hay de todo. Ah, sí. Hay gente que tuvo enfermedades psiquiátricas y consumo problemático, pero que no estuvo nunca en situación de privación de libertad. Hay de todo. Pero hay que trabajar cada persona. Es un mundo. Y trabajarla para sacarla de esa circunstancia que es vivir en la calle. Vivir en la calle no es un derecho, es una gran desgracia. Es algo que hay que combatir. No podemos convencernos que la gente opta libremente por vivir en la calle. En la calle se pierde la mayoría de las libertades. Y no tenemos ni que ayudar a perderlos más libertades, penándolos, ni tenemos que dejar que estén en esa situación teniendo herramientas para poderlos sacar. Me acuerdo que hablando con Bonomi ya hace tantos años, él estaba atrapado en eso de que no podía coercionar a la... pero hay que sacarlo, y a través de silencio lo sacó. No podés tener a la gente con esta temperatura durmiendo en calle. Hoy no puede quedar nadie en calle. Insisto, nunca debería haber nadie en calle. Pero con esto frío, digamos, el mínimo humanismo. Y después 200.000 uruguayos que viven en el país en situación de marginalidad. Más allá de la gente en la calle, ¿no? Eso no nos quieta, nos preocupa. Es un proceso que se ha dado durante muchos años. El país mejoró su PBI per cápita, mejoró la distribución durante los gobiernos del Frente Amplio y la empeoró en el gobierno de la calle, y tiene que volver a una senda distributiva, que implica que los que tienen más paguen más y los que ganan más paguen más, para que los que tienen menos accedan. Ahora, los trabajadores ya pagan bastante. Sí. Y hay una renta, el IRPF 1, que agrava, digamos, de alguna manera la renta a las ganancias de las personas, pero también hay que poder encontrar instrumentos que permitan al Uruguay crecer, por un lado con mayor inversión pública, analizando la ley de inversiones, como lo va a hacer el Ministerio de Economía, con invitando otro lado entonces por promociones. a la gente que tiene, a los ricos, digamos, a la gente que tienen que invertir, porque si invierten en el mundo productivo... No impuestos, no están hablando de impuestos. No, en este periodo no, aunque no es una palabra prohibida. Los países nunca tienen que cercenarse la palabra imponer. Orsi lo argumentó durante la campaña. En esta campaña claramente Orsi cumple, además. Eso no quiere decir que no haya que estudiar si estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos impositivos de la mejor manera. Entonces sería y eso es evitar evasiones, eso es trabajar sobre el impuesto global, eso es trabajar sobre cuestiones que ha planteado claramente tanto Yamandú como Done, en el sentido de mejorar la situación económica del Uruguay, mejorar el PIB. Hay mucha evasión, ¿no? Hay,
y se puede trabajar, se puede llegar a niveles menores, y de hecho se llegó a niveles menores de evasión durante los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, digamos... Pero entonces no se va a imponer a determinados... Bueno, salvo las circunstancias, que es lo que dice O'Donnell. Ningún gobierno puede decir que no voy a poner impuestos porque no sabe qué le puede pasar. Mil millones es un trabalengua. ¿Mil millones de ricos? Bueno, ahí en hay Uruguay gente millonaria, hay pero no 17.000 uruguayos millones. con más de 1 millón. Ah, más de 1 millón. Hay algunos que son 1.000 millonarios, pero son pocos. Son poquitos. Pero en nuestro país lo que nos conviene a todos es tener una sociedad que pueda convivir y que todos tengan una vida digna. Porque digamos, eso es lo más barato para cualquier país que es serio. Usted habla con cualquier país europeo que aplicó modelos socialdemócratas de mejorar las circunstancias y sabe que tener gente presa, que tener gente en calle es lo más caro que hay para cualquier Estado. Lo mejor es que en plena libertad y trabajo puedan vivir de sus ingresos. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier país. Decir esto es fácil, hacerlo lleva mucho trabajo y coordinaciones entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, en fin, y eso está procesándose en nuestro gobierno. Yo estoy muy contento porque de repente estas cosas están invisibilizadas todavía. ¿Cuáles? Las coordinaciones que nuestros ministros hacen para atender políticas concretas de gente que tiene una situación, por ejemplo, calle. Sí. Para calle juntamos varios ministerios, para seguridad va a haber varios ministerios, para seguridad pública, porque claramente no hay un solo para tema. Seguridad Pública van a llamar también a los partidos políticos, ¿no? A los partidos políticos, pero también a la organizaciones. También a la academia, también a las organizaciones que tienen que aportar, porque finalmente un país se construye, un país tiene una democracia plena. Una vez me lo planteó muy claro esto Enrique Iglesias, cuando tiene partidos fuertes y organizaciones sociales fuertes. Y Uruguay tiene esa virtud de tener partidos políticos, bueno, en algunos casos de 200 años, pero el partido más nuevo, se podría decir, de los que tienen representaciones, es el de Salle, pero luego el Partido Independiente ya tiene 25 años, el Frente Amplio que tiene 54 años. Es decir, salvo Salle, los partidos son históricos, ya tienen una historia y una tradición democrática y una forma republicana de actuar, que ojalá no se pierda. Como decía al principio, a veces uno tiene el temor de que cada día utilizan adjetivos más duros para hablar de nuestros ministros, de nuestros dirigentes, de nuestros senadores. Uno espera que eso sea un problema de la ira de Narciso, ¿no? Todos creemos que deberíamos ganar, pero a veces la gente define que gana el otro. Nosotros al frente ya le pasó. Hay una obra muy buena ya le pasó. Y ya le pasó y admitió la derrota, hizo una autocrítica brutal. Sí. La autocrítica del Frente Amplio fue visitar casi 3.000 organizaciones sociales y preguntarle por qué habíamos perdido. Y créeme que algunas de las respuestas eran francamente dolorosas, pero así se hace una autocrítica. Ahora, estos 100.000 votos que permitieron el triunfo, ¿están prestados? Todos prestados. Son prestados. Los votos no son eternos. Hay gente que fue históricamente del Frente Amplio y en una elección no nos vota. Hay gente que nos ha votado a lo largo de toda la historia. Y generalmente desde el Partido Colorado, como ha sido originariamente el crecimiento del Frente. Pero también muchos están ya consolidados como Frente Amplistas. Fueron Colorados, como fue Colorado mi padre. Sí, como que no tienen vuelta atrás al Partido Colorado. No vuelven, no. Hay mucha gente otros que sí, que se siente expulsada, expulsada de los partidos tradicionales. Pero de verdad, Y terminan prestándonos el voto. Tengo conocimiento de gente que se ha sentido expulsada. Pero bueno, está claro que la base electoral del Frente Amplio es una base alta. Es una base del 40% que cualquier partido de izquierda del mundo la quisiera tener. Y luego, para ganar, necesita recibir votos prestados. Y sí. Perrone y la otra compañera diputada de... Sí, Bonavita. Sí, Bonavita, ¿no? Creo que estaba la suplente. Sí. Prestaron su voto. Exacto. ¿A cambio de qué? De nada. De acuerdo, un acuerdo. Le preguntaba a Manini, ¿le prometieron que iban a parar la investigación suya con la fiscalía por aquello de Gabazo? Me dice, de ninguna manera, yo no negocié nada. Es que no hubo. Bueno, es lo que me dijo, no sé, absurdo pregunto. Es los disparates que le ha dicho el Partido Colorado y el Partido Nacional a Perrone, que yo pienso que en algún momento se van a arrepentir, porque hay cosas que se olvidan y hay cosas que no. Cosas que no.
Y hay cosas que le dijeron a Perrone que seguro que... ¿Cómo cuál? Y bueno, si le dicen que usted negoció, que vendió el voto. Que vendió el voto, que... En fin, y eso es simplemente una parte de las cosas que dijo. Entonces, de alguna manera, coincidir con que va a haber mayorías que se van a construir en el Parlamento, ocasionalmente con Cabildo, ocasionalmente con sectores del Partido Colorado, ocasionalmente con sectores del Partido Nacional. De hecho, hace pocos días el Parlamento votó a Mariana Mota como integrante miembro del Instituto de Derechos Humanos y lo hizo con votos del Partido Colorado. Es decir, esto no puede ser un pecado. No puede ser un pecado estar de acuerdo en un tema. Y vamos a votar una ley que fue discutida durante todo el periodo pasado, presentada por Ope Pasquet, sobre la eutanasia. Y se va a votar con votos de todos los partidos. Yo ahí he encontrado, bueno, no solo de la gente más cristiana, sino, que tú también lo eres, sino con gente de izquierda, donde dicen que la ley no le da garantías al paciente, al individuo, al ciudadano. Sí, da garantía. Y que es bueno, yo digo yo soy cristiano, digamos, y mi críticas. madre murió en el momento que tenía que morir con un cáncer terminal tremendo, Sí, y un sufrimiento tremendo, pero ella tenía esa filosofía de vida. ¿Alguien le dijo hay que acelerar esto? Nadie. Bien. Pero no O sea, es si un vos tema tenés económico para no dejar esta gente, tu madre, o cualquiera de nuestra familia, internado y con los costos que significa la internación que te están sacando al primer Pero día. es el dolor, hay que vivir con ese dolor. pero Yo te digo, hablo todavía me duele el yo dolor hablo de mi madre. Sí, pero yo te entiendo y yo sé y yo lo Sí. vivo. Yo lo que quiero decir es si no es una ecuación económica de No, las no es sociedades Yo creo que es un médicas. planteo liberal de OPE. ¿Sí? Yo pienso que sí, que obviamente choca con una parte del pensamiento de la Iglesia y está bien, pero que las mayorías no se construyen y no hay una sola forma de ver la Iglesia y dar la mucho menos garantía al hay una individuo, sola forma ¿no? de ver la vida. Claro. Yo creo que la ley de salud sexual y reproductiva que permitió el aborto legal sacó a las mujeres jóvenes de los abortos clandestinos tan peligrosos en el Uruguay durante la década del 80 y Sí. 90, y todos más o menos sabíamos dónde quedaba la clínica, Sí. pero nadie denunciaba, nadie iba. Exacto. Bueno, Sin se embargo, terminó la joda, ¿no? Se asocia al decrecimiento demográfico constante que estamos teniendo los uruguayos, que ahora por las últimas cifras van a ser 400 y pico, no, sí, 400 y pico. 2070, dentro de 50 años. Sí, bueno, No, no importa que bueno, no estemos pero nosotros. puede haber cambios, en 50 años puede haber cambios. Los chiquilines. Yo qué sé, mi Vos tenés hijos, nieta más chica va a tener y yo casi tengo- 60 años. Y yo tengo hijos. Los pibes e hijastros. Los pibes miran el mundo y ven un mundo duro, Ya lo creo. muy duro, Con toda razón. con guerras, con toda hambruna, razón. y tienen un conocimiento global, no se quedan mirando Uruguay o Montevideo o una ciudad del interior, miran el mundo. Y muchos de esos chiquilines deciden no traer Sí, hijos sí. al mundo. Y Es- lo plantean así, no lo plantean ni por temas económicos, ni por la decisión de la ley de aborto. interrupción voluntaria del aborto, porque no lo utilizan, no lo están utilizando esa generación, o lo están utilizando poco. Pero no habrá que incentivar. Pero ¿dónde funcionó incentivar? Porque en España incentivaban con una cifra económica y no cambió en nada la demografía. Se Porque incentiva si la calidad de vida, si los sueños de las personas, si la perspectiva lo invita a un mundo Ahí feliz, está. a donde la gente pueda realizar sus sueños. Bueno, pueda nosotros co- no vamos a pueda arreglar tener el mundo, Uruguay, pero No, ¿por qué pero no nos podemos enamoramos? construir- Podemos enamorarnos de nuestro propio Tenemos proyecto. que construir una mejor comunidad. Y la comunidad nuestra es bastante buena, pero los chiquilines no miran Uruguay. Los No. chiquilines miran el El mundo porque están conectados Y con el a mí mundo. me encanta que puedan mirar el mundo, porque finalmente los hace tener una mirada más integral. Digamos, todos los que leímos, todos los pensadores Sí, que sí, leímos sí. a lo largo de la historia nos invitaban a pensar el internacionalismo, la Claro. geopolítica, Sin el embargo, multilateralismo. parece que acá solo miramos las crisis internas de la delincuencia, de las muertes, de los asesinatos. Digamos, desde el punto de vista Por de la eso es que- comunicación, está más centrada en eso que en entender el mundo. Por eso yo creo que comprendió bastante bien nuestro gobierno
y su campaña, que había que prometer una revolución de cosas simples. Una cosa simple es que vayas al hospital y encuentres diaformina, como hay hoy ¿Qué te parece? en todas las policlínicas de Montevideo. Diaformina. y- Tiene y contraindicaciones hospitales. en pila, pero para el diabético es Pero como me fundamental. dijo Ricardo Ehrlich, me dijo, yo le propuse un cambio de medicamento, o alguien me había hablado de un cambio de medicamento, me dijo, la diaformina hace décadas que está aprobada y funciona. Dale tiempo al otro medicamento para ver si funciona. Claro. De la misma Yo tengo manera. uno natural, pero, Pero tengo resulta miedo que que- los médicos digan que soy un bruja. No. Pero lo No, que tengo digo uno es. natural fantástico que después te lo digo. yo No sos diabético. Soy. Ah, después te lo digo. Tipo 2. Pero está, me cuido bastante. Yo que sé, No, con yo la sé- diaformina marcho bien. Yo viste que ando entre los temas míos, son medios. No, ¿cómo no? Yo creo que hay herramientas. Naturales, Claro que sí. naturales, el impacto que tiene lo natural en el organismo a determinadas horas y en determinadas proporciones. Claro. Eh, Pero de alguna manera, digamos, la gente va a buscar su medicamento y lo encuentra. Y 90 de los 100 medicamentos que faltaban están en los hospitales ¿Y del dónde interior. se fue ese dinero, tanto dinero que quedó debiendo o que está endeudado hace? Yo supongo que ¿se más tarde o más muestra? temprano se va a saber. ¿Está en pero- busca, se está investigando? Bueno, todos los organismos tienen que hacer una auditoría, no para perseguir al gobierno anterior, que eso es la peor idea que cualquier partido puede tener, sino para encontrar cuáles fueron las fallas. Claro. Y ahí vamos a encontrar dónde estuvieron las Y fallas. para porque si aumentar los teníamos- controles, ¿no? Porque acá Claro. me parece que una de las fallas más grandes No, del pero si sistema. teníamos hospitales sin medicamentos y hace con una deuda cercana a 280 millones de dólares, bueno, quiere decir que algo no funcionó bien. No. Entonces, bueno, hay que encontrar el funcionamiento adecuado. Nosotros vemos una ministra de Salud hiper preocupada por la salud pública de los uruguayos, vemos a un director de ACE preocupado por la dirección de lo que es la salud pública, de lo que es la asistencia pública en el prestador público. Y eso para mí es muy importante porque ahí hay un equipo con Daniel Olesker, bueno, Daniel tiene mucha experiencia en salud, pero además es un economista de alto prestigio, un grado 5, que va a ayudar a resolver parte Lo de de estos ACE. entuertos. Entonces, uno también ve equipos sólidos de gobierno. Aunque se empezó con y- equipos no tan sólidos, ¿no? No, el Y equipo fueron- sólido, fueron tuvimos errores. episodios Sí. como tiene cualquier gobierno y hay que asumirlos y seguir. Sí, errores sí, horrores ninguno y actos de corrupción ninguno. Pero fueron errores con los que el presidente definió terminar un ciclo, pero para mí sigue siendo igual de valiosa Cecilia Cairo antes del problema, después del problema. Parecía, Y va a ser igual de valiosa después Parec- que tenga todo regularizado que antes de tener todo parecía regularizado. que, Pero bueno, que para ejercer ella ese tenía como cargo... claro el tema de vivienda bastante claro, por más que esto... No, lo tiene, lo sigue teniendo claro. No quiero parecer irónica, ¿eh? Es que me parece que lo tenía claro, no porque ella haya construido dejando de pagar. ¿Me entendés Sí, lo que te estoy los diciendo? pasados son No soy peripecias de irónica. distinto tipo que yo no voy a Me juzgar, parece ¿no? que ella políticamente como que asomaba, como que tenía un panorama interesante. Bueno, A mí sí, me pareció. Y sí, lo tenía. Está, a veces pasan estas cosas, el presidente, ella le puso el cargo a disposición, el presidente aceptó la renuncia y se colocó una ministra nueva que está funcionando muy bien. El Frente Amplio no cree en esos narcisos que solamente puede ser una persona, el ministro, el subsecretario, pueden ser muchos, y de hecho está haciendo una cosa muy interesante que es tener una cantidad de gobernantes menores de 40 años. Sí, hay un Y rejuvenecimiento muy grande. eso para la política es fundamental, Sí, sí. pero también para los gobiernos, ¿no? Porque Claro. hay una forma distinta de ver el mundo en estas nuevas generaciones. Muchas. Vos mismo sos joven. No, pero soy joven, pero no de 40, soy de 60, Bueno, vos tenés 59. 59. ¿Ah? Disfrutá los Estoy viviendo mientras me queda unos 9 meses de 59. Pero viste. Pero mientras los Pero tengo es- no soy sexagenario, digamos. No. Escucha, cuidado con estas personas mayores estás hablando. Que tengo hijos de más o menos. Yo tengo de 37. Sí, claro, empezaste muy joven. sí, Empezaste a los 22 años. Yo también fui madre a los 22. Bueno, no importa. Estas son como divagues nuestros. Hay un tema interesantísimo. Nosotros encontramos con un productor que es sociólogo y es profesor aquí en la Universidad de Ciencias Sociales. Hicimos hace 30 años un programa sobre las barras bravas. ¿Lo pasás ahora? Y está vigente. Está vigente. Es más, lo vamos a pasar.
¿Qué pasa? ¿Qué Hay pasa? que trabajar ese tema, ¿no? Yo creo que para ahí tiene Carlos que llamó juntar. a... Carlos Negro. llamó al presidente Peñarol y al presidente nacional, estableció un conjunto de acciones que va a empezar a tomar el Ministerio del Interior, pero los clubes tienen que ayudar. Y yo vi en las declaraciones públicas, tanto de Bairo como de Ruglio, declaraciones positivas en el sentido de ayudar. No puede ser que un espectáculo popular deje de ser de popular porque la violencia le imprime. Yo de hecho dejé de ir al estadio cuando cayó la garrafa. Y Mucha gente dejó ese y era día de de mi ir. club. Y supongo que las personas van a pensar muchas veces, luego de que la bengala hirió a un policía duramente, ¿no? Perdió un testículo, parece, ahí yo no tengo mucha más información de Sí, cuál es yo su hasta estado ahí de sé. salud, Sí. pero es gravísimo lo que sucedió, es gravísimo. Sí, Desde sí, el punto sí. de vista humano, desde el punto de vista del deporte popular, de nuestra pasión, de nuestra principal pasión. Fíjate que en la película El secreto de tus ojos le dice Franchella a Darín, A Darín. uno puede perder todo, menos la pasión. Claro. Esa pasión, yo por Peñarol la sigo sintiendo. Bueno, y en este a programa- morir. Sin embargo, no voy al estadio. En este programa Fui que al te digo, estadio de al 30 campeón del años. siglo antes de que se inaugurara para conocer el Ah, estadio de mi no. club. Nosotros Es decir, vamos, va todas todos los. pero lo que te los quiero chicos. decir es que va alejando una Va parte de la alejando, sí. sociedad o por humanismo, que es mi caso, o porque dicen yo no voy a estar enfrentado a una situación de violencia que pueda poner en peligro la salud de mi hijo, la mía propia. Entonces todos tenemos que ayudar, todos, los que nos gusta, los que tenemos una pasión, yo además tengo dos, tengo Peñarol y Godoy, Sí. a poder convivir, a poder ir a un clásico Godoy y Aguada y disfrutarnos, sí, cantarnos, pero luego cada uno respetar a la otra hinchada, somos vecinos, somos hermanos, nos conocemos de distintos lugares, nos hacemos bromas cada vez que nos vemos, no puede ser que en ese momento se pierda la cabeza. Y hay un ser humano antes de entrar al estadio y otro después. O sea, me pasó ir con gente al estadio súper pacifista, súper humanista, súper tolerante. transforman. Que en el estadio son algo que yo transforman. desconozco. Se Desconozco por transforman. completo. Sí. De hecho, me mandó un hincha de Goes un videíto cortito en el que Goes estaba ganando un partido y yo estaba solo aplaudiendo. Entonces me decía, me puso abajo la alegría de la tribuna. Porque creo que hay un empuje que tenemos como hinchas que es positivo, que es empujar al cuadro a que gane, como dicen, la hinchada es un jugador más, pero hay un exceso que puede significar un jugador menos, ¿no? Entonces, digamos, eso hay que Damiani, en trabajarlo, ese ¿no? programa que te digo que tiene 30 años, el viejo de Damiani Sí. decía, el contador, decía. Un libro abierto, ¿no? ¿Eh? Un libro abierto. Un libro ¿Quién? abierto. ¿Él? El contador Damián, un libro ¿Sabés lo que me.? Yo lo entrevisté muchísimo. Yo hablé dos, Están tres veces con todas él. las entrevistas, esas están en el único canal de historia, histórico, político y periodístico del país, que es el mío, en Antel TV y en YouTube. Vos podés ir ahí y ver la entrevista de Damiani, de Valle, de Chávez, de Sanguinetti. Nunca se le dio mucha importancia, no importa, eso es de la gente, siempre lo concebí así. siempre es Entonces Damiani en ese programa dice, es que no existe digamos, sin la alegría y el entusiasmo de una hinchada, pero él hablaba de una hinchada que no comete estas aberraciones de salir a matar. ¿Vos viste lo que es un partido con el estadio vacío? Es horrible. Una tragedia. Yo, ¿sabés? Cuando estuve en el estadio vacío entrevistando a este mundialista, el último que murió, que no me acuerdo ahora, que tiene un sol igual que yo. Guilla. Qué impresionante es estar en el estadio vacío. Es impresionante. Pero valía la pena, yo estaba con él. Vale la pena. Valía la pena. Pero bueno, hay que salir de la tristeza del espacio vacío, que va a tener Peñarol 2 partidos, Nacional 4 partidos. Pero el 10 de agosto ya hay un... Una persona herida gravemente o, bueno, en forma importante. Ahora, de ¿cómo acuerdo a los entró? medios. A ver, fíjate, ¿cómo entraron Bueno, esa eso es lo que bengala? hay que investigar. Pero bueno. ¿No tendrá que estar antes la policía o servicios de investigación y de cuidado del Bueno, hay estadio cosas que hay que antes hacer de que y no llegue? decirlas, hacerlas. Hay que hacerlas. Hay cosas que hay que hacer. Y Porque- el gobierno las va a hacer. Hay que hacerlas. Pero está claro que el estadio, por lo que han manifestado y me han manifestado a mí autoridades del Ministerio del Interior, tiene
rincones por todos lados. Rincones por Abajo todos tiene lados. una escuela, una comisaría, Sí. un costado, el que vende chorizo y pancho. Hay una clínica otras del cosas corazón, cerradas, de rehabilitación. clínicas de sí. rehabilitación, bueno. Museo. Entonces hay que, es un estadio complicado. En cualquier lugar Y puede bueno, estar como eso. todo lugar que es complicado, hay que Y que había más. colocarle una política. Y que había más bengalas, parece. Bueno, por eso hay que ir a fondo. No, hay que resolver el problema. O sea, primero, ¿de dónde las robaron? No sé, me digo, por decir algo. ¿O quién se las facilitó? Porque eso no es barato. ¿Quién está atrás? ¿Quién quiere desestabilizar? Cosas Sí, sí, mías. sí. Alguien quiere, porque nadie hace eso ¿Eh? si quiere a su club, porque, No. digamos, en este no se- caso los dos clubes salieron perjudicados. No se Uno puede perdió echar la dos- culpa a la hinchada de Nacional en este caso, ni... Y después se discutirá si las penas son pocas, muchas, claro. regulares, pero los dos clubes perdieron. O sea, uno perdió puntos y estadios vacíos por 4 partidos, el otro perdió 2 partidos y uno el clásico. Entonces lo que le digo es Sí, posible porque el que sea clásico va a gente ser que el ama sábado al club 10, que ¿no? Vacío, sin vacío, gente. sin gente. Sin gente. Una tristeza. Una tristeza. Pero además, yo qué sé, demandarán los cuadros, pero hubo hechos de bengalas náuticas volando de Yo tribuna, lo que o sé intentando que llegara de tribuna a tribuna. desde hace 30 años acá que vengo investigando, algunos clubes de estos grandes de los que estamos hablando tienen gente que organiza las barras bravas, las contiene, tienen como policía dentro. Mirá que te estoy hablando en serio, ¿eh? Eso existe. Pero hay que construir una cultura. Yo soy hincha de Peñarol, como dije, pero siempre me impactó la filosofía del presidente nacional, que es la cultura nacional, que llevó adelante un presidente que además era empresario, que tenía vínculos con los trabajadores, que impregnó una cultura de ser hincha. Yo Y hice eso- un debate entre él y Rubio. Alarcón, ¿no? Sí. Y está. Hermoso, Eso a mí me hermoso pareció, la yo, relación las veces esa. que he encontrado a Alarcón, siento admiración. ¿Viste? Porque hay una persona que dijo, bueno, este es un deporte de pasiones, pero también puede ser una cultura. Y la cultura depende uno qué valores le coloca. Las culturas pueden ser muy positivas, en general son muy positivas, o casi siempre son muy positivas. Y una forma de construir una cultura de convivencia es que en la cancha no se tenga problemas, que puedan celebrar su mes de aniversario y que Peñarol pueda hacer lo mismo. Entonces, digamos, me parece que hay que asumir que hay discusiones públicas que vale la pena dar y una de ellas es cómo cuidamos a la pasión más importante que tienen los uruguayos. Claro. Así que los impuestos es un tema a laudar. Es un tema que hay que siempre estudiar, lo que dice el Congreso del Frente Amplio, a mí me interesa mucho eso, que el Frente Amplio tiene que estudiar formas impositivas que permitan que el que tiene más pague más, para que atender las circunstancias del que menos tiene. Pero insisto, también en campaña hicimos una promesa de no colocar nuevos impuestos, lo que no implicaba no rever los que ya están, es decir, no ver que tengan mejor recaudación. Y al mismo tiempo tenemos confianza que las políticas que va a aplicar nuestro gobierno van a hacer crecer la economía como mínimo a 2%, y con ese crecimiento el Frente Amplio va a cumplir con las ¿Qué? ¿Con 63 nuevas prioridades. Con inversiones? la totalidad de las prioridades, con nuevas inversiones de privadas y públicas, y van a llegar inversiones a Uruguay. Se están abriendo mercados. Orsi está teniendo una actitud de política exterior muy proactiva, vinculadas al negocio del arroz con Panamá, en la visita de Frati a China para venta de soja, de carnes, de granos, visitas de otro tipo, encuentros con presidentes de la región para mejorar el comercio regional, que es el que tiene mayor valor agregado. Es decir, se están tomando un conjunto de medidas que si los uruguayos las actuamos con empuje, seguramente el producto pueda estar en 2%. Fernando, viste que hablamos, y el Frente sobre todo, y hasta los partidos, todos los partidos, el sistema político coincide en la infantilización de la pobreza. Pero atrás de un niño pobre hay una mujer pobre o hay una abuela pobre y hay vos me corregirás porque los números son tu fuerte, 140.000 más o menos jubilados que no llegan a 21.
a 21.000 pesos. Entonces, fíjate vos los frentes que hay. Tenés los 16.000 presos, mejorar la situación de las cárceles, ¿no? Enseñarles trabajo, panadero, carpintero. Había cárceles que estaban haciendo eso y se interrumpió. ¿Te acordás? Claro. Muy, muy, muy interesante lo que estaba haciendo Punta de Rieles, me parece que era. Tenés la gente, esto de la gente en la calle, que es situaciones sociales no resueltas, que se expresan de esta manera, que tiene que ver con enfermedades psiquiátricas, con situaciones sociales, la droga, gente que salió de la cárcel. O sea, es muy difícil, pero igual tienen ganas de enfrentarlo. Y además encontramos $1.000 millones sin pagar. Sí. Digamos, la Ferrari no era una Ferrari. Lo primero no es que estaba chocada, no era Ferrari. Era un gobierno con problemas, con endeudamiento, con un déficit fiscal mayor al esperado, el mayor de los últimos 30 años, con deudas por $970 millones, pero tenemos un equipo económico en condiciones y un gobierno en condiciones de llevar el timón de esta circunstancia y de enfrentar estos problemas sociales que vos decís. ¿Se puede resolver en 5 años la totalidad? No. Como decía Tabaré, si quieren que resuelva todo en medio año, no me voten. Uh-huh. Esto va a ser un proceso, pero es un proceso que tiene que ser continuo. Ese proceso requiere probablemente más de un periodo progresista y vamos a trabajar para que esos periodos progresistas estén y que la gente nos vote por el trabajo que hicimos en estos 5 años y por lo que podemos hacer en el futuro. Y esto claro, supone entonces hay que pensar en ciclos. políticas, ¿viste? Bueno, Tabaré y los 15 años, ¿no? Ahí pensamos un ciclo de 15 años. ¿Y qué pasó con la gente? 70% aumento salarial, duplicación del sueldo de los maestros. Cierto. El PIB en la educación llegó a 4,5%. Imagínate los zapatos de Tabaré, que es de las personas que yo más admiro en política en Uruguay. Por no decir el que Sí, más, pero está entre los 2 o 3. Pepe, Danilo, Mariano, esos que uno los escucha y dice, bueno, yo aprendo solo escuchando, no tengo que intervenir acá. Y Tabaré, cuando agarró el gobierno en 2005, tenía un país con 40% de pobreza. Estábamos saliendo de la crisis de 2002. Es verdad que venía una senda de crecimiento, pero la senda de crecimiento le agarró un país que los trabajadores ganaban nada, ganaban poco, tenían salarios muy bajos. Los precios internacionales de... Pero también la igualdad. Sí, una idea de... Una idea de construcción de sociedad, y esa construcción de sociedad, en los primeros 5 años el crecimiento no fue tan explosivo, hubo crecimiento. Los segundos 5 años, el periodo de Mujica, hubo un crecimiento explosivo y se aprovechó para mejorar la educación, para mejorar la salud, para instalar con más potencia cosas que ya se habían hecho en el primer gobierno. Y tuvimos un tercer gobierno donde tuvimos algunos déficits y la gente nos cobró no votándonos. Y eso era consciente Tabaré, éramos conscientes nosotros, y tuvimos más de una conversación y bueno, esas conversaciones nos ayudaron a hacer esa autocrítica. Ahora, el país necesita otro ciclo de este tipo, pero esos ciclos no empiezan, no se decretan, se construyen si efectivamente las políticas públicas que el gobierno lleva adelante le cambian la vida al uruguayo que vive en un barrio, en un caserío, en una localidad, en una pequeña ciudad del interior, en una capital departamental. Y para eso el Frente Amplio tiene un timón bueno, tiene un gran presidente que es Yamandú, porque todo el mundo quiere que Yamandú sea como ellos quieren, y Yamandú es Yamandú, auténtico, tal cual es. Con los zapatos además, marrones, viste, que ahora todo el mundo señala que el otro día... Es tal cual es Yamandú. Es el canario. Pero el canario Yamandú gobernó Canelones 10 años, fue secretario 10 años, Canelones es otra Canelones, todos sabemos que es otra Canelones. Yamandú en estos pocos meses demostró que se podían hacer cambios y la revolución de las cosas simples con políticas criteriosas y sin tanto estruendo. Menos anuncio y más obra concreta. También está el tema de ANCAP ahora. Demostró saltó, que ¿no? era probable trabar a la Tirí y no permitir que se hiciera algo que iba contra toda la ciencia, contra lo que hablamos al principio. Sí. ¿no? Entonces, digamos, tenemos un gobierno con carácter y timoneando un barco que tiene problemas, pero tienen capitanes que lo pueden llevar adelante. Y también hay una fuerza política potente que va a respaldar a nuestro gobierno
y al mismo tiempo lo va a empujar en la senda del cambio, en la senda de cumplimiento de nuestro programa. ¿Y un, es nuestra tarea. ¿Y un presidente de esa fuerza política que quiere seguir estando al frente? Sí, vamos a ver, hay una cantidad de sectores que se han pronunciado o que me lo han hecho saber personalmente o que me lo han manifestado. Yo creo que hoy es el tiempo del ¿Y tú plan, querrías? dependiendo de los acuerdos que alcancemos, porque todo el primer periodo hubo un gran acuerdo, teníamos un plan, el plan fue apoyado por una cantidad de sectores y de bases del Frente Amplio. Vos Me decís un votaron plan presidente, en un plan general para el largo, frente, claro. un plan largo que implica Pero fortalecimientos. Claro, pero tú tenés algunas ideas de Sí, reformatear tengo, el sí. funcionamiento. Y estamos trabajando y ya tenemos un documento de acuerdo de la mesa política que ¿Qué va a ser cambiaría refrendado. básicamente? Y básicamente hay que estudiar. Nosotros cada vez más trabajamos en base a evidencia. Como decís vos, si tenés la facultad acá en la esquina, traes al tipo que estudia la evidencia. Claro. Digamos, uno puede creer que la intuición de un dirigente político, sí, pero la intuición la tenés que utilizar para cambiar la realidad. Pero la realidad te la da la investigación. Claro. Nosotros tenemos un partido que en el 70 acumulaba 20% del electorado y hoy llega a casi 50% del electorado. Es decir, hemos tenido un crecimiento explosivo entre el año 89 y el año 2004, donde Tabaré ganó con más de la mitad de los votos. Ese crecimiento explosivo requiere de una estructura organizativa más potente, que la vamos a hacer con la gente. Requiere tener 30.000 personas que estén adheridos al Frente Amplio en forma concreta para financiar el partido, para ser parte de la transmisión de los valores del partido. ¿Están financiando el partido no sacando con aportes de los partidos políticos que lo integran, Bueno, ¿no? esa es la idea. Todavía hay parte del financiamiento que es... Depende de los partidos. Claro. Pero de Pero todas maneras, como el que objetivo es no quisieran- depender de ganar un gobierno para poder sustentar Funcionar. adecuadamente una estructura partidaria. Y eso es posible hacerlo. Sí. Tenemos toda una política de comunicaciones que es el fortalecimiento del Frente Amplio, ya se va a ver en las próximas semanas. Y esta agencia estuvo trabajando con nosotros durante toda la campaña electoral, ¿La agencia? Salvo. Pero estuvo trabajando con nosotros no para la campaña electoral, sino para esta nueva etapa del Frente Amplio. Es decir, mientras estábamos trabajando la campaña electoral y mientras estábamos definiendo, es decir, hay que mirar el presente, pero también hay que tener tiempo para tener siempre pinceladas de trazado futuro. Pepe Delía, eso le llamaba, en los autos hay luces cortas y luces largas, y las dos sirven para distintas cosas. O sea, hay que usar las cortas y hay que resolver el problema del hoy. Nadie va a esperar 5 años para resolver el tema de situación de calle o de falta de medicamentos, pero hay que tener mirada larga para pensar en el modelo de desarrollo nacional, para pensar en la matriz productiva, para pensar en las cadenas de valor, para pensar en el Uruguay 2050, como escribió en un muy buen libro que hizo el OPP Fernando Isabela, donde colocaba las cadenas de valor, para pensar la Con un protección puerto social. enajenado hasta por 80 años. Bueno, pero esa fue una decisión política que se tomó y que el gobierno del Frente Amplio tiene que aceptar. Los estados toman decisiones y aunque la oposición no la comparta, después pasa a ser una política del Estado uruguayo. Nosotros no somos refundacionales, no vamos a romper los Lo que acuerdos se que se hizo. hayan firmado, salvo aquellos que fueran posibles. Este de Neptuno, que no había empezado la obra, claramente era posible. Sí. Otros no van a ser posibles, aunque nosotros tuviéramos una posición contraria como la tuvimos y la sostenemos hoy. Pero aún con esa circunstancia es posible pensar un país que avance, que se desarrolle, que la gente quiera quedarse, que los investigadores tengan recursos como para poder investigar en Uruguay. Entonces, digamos, de alguna manera en el periodo de Vázquez, cuando se aumentó en cierta medida el presupuesto, vinieron investigadores uruguayos que estaban en el exterior, tipo Gonzalo Moratorio, Sí, ahí está. a quien le decíamos que Le deseamos se mejore con- rápidamente Con todo el corazón y que, que pronto salga. tengamos una buena pesca. Que- Él no sabe pescar, pero dice que va a cocinar para los pescadores. Se lo ve bien, Sí, se lo ve y fuerte. luchador y una gana bárbara. Yo que pasé por eso, Unas ganas tremendas. hay que salir adelante. Hay que salir, hay que Hay pelear. hay que pelear, no hay otra. Y para mantenerse activo hay que seguir Bueno, trabajando. es envidiable lo que... Sí. Es envidiable ver la gente peleando y luchando por cambiar la vida, por cambiar Sí, sí, sí. una baldosita de tu casa, ¿viste? Hay pequeñas cositas. Cura inspirador, Perico Pérez Aguirre, decía que había que darle sentido a la vida. Yo creo que sí. Y hay que dárselo.
cuando uno pelea contra una enfermedad, cuando uno conversa con el hijo, cuando le cuenta un cuento, Todo el tiempo. Cuando abrazás a un amigo, cuando... Todo el tiempo. Cuando- Una vida sin sentido No tiene, no. tiene- Aunque tiene cambies lógica. el sentido de Porque la aunque vida. tengas más dinero o menos dinero, digamos, la felicidad la construye la cantidad de sueños que seas capaz de abarcar. Claro. Y eso es el darle sentido. Claro, Y darle decía, yo sentido- le doy sentido cuando me junto con un pobre a conversar y siento que hay que darle lo que le pertenece. Bueno, eso es claramente Sí, cuando te lastima Repite, ver gente en un niño, situación... un niño pasándola Claro, mal claro. o la Porque peripecia en del realidad- niño en la escuela pidiendo doble plato. En Yo fui realidad todo dirigente eso, todo de la eso, FUN claro, durante todo 35 eso, años. la culpa la tenemos colectivamente. Es decir, no, la responsabilidad es La colectiva. tenemos y tenemos que asumirla, además, no hay que ser, lo que te decía hoy, no hay que tener la ira de Narciso. Si yo pierdo, el pueblo no entiende nada. Claro, Y son si unos yo burros gano, que votaron mal. Entonces el pueblo son Claro. unos crack. No, Sí. no es así. La gente define que un modelo funcionó o no funcionó. Y en el 2019 decidió que nuestro modelo no había funcionado y no nos votó. Y en el 2024 Me acuerdo entendió que el Vázquez modelo de la decía calle. que era, ante esa elección, previamente decía que era la madre de las batallas. Sí, y Lo vio bueno, venir. Pero bueno, toca perder. Y hay que saber perder. Toca perder y perder. Y Yo que soy una toca. mujer que ha tocado bastante ir perdiendo cosas. ¿Sabés qué? Sin brillo no hay oscuridad, Tal cual. sin problemas, sin crisis no hay posibilidades. Está bien, es esto, es la vida, es fluir y Sí, tratar el de... Pepe decía, el amor es una sana costumbre. Y tenía más de una interpretación para eso, porque más de una vez él leía mucha filosofía. Sí. Y más de una vez me explicitó la compañía de Lucía, pero más de una vez me explicitó las charlas con sus compañeros de la chacra, con quienes trabajaba. Más de una vez me explicitó el cariño con sus compañeros, con sus amigos. Me parecía que hay una cantidad de cosas que te hacen ser feliz o tener momentos de felicidad que finalmente es lo que uno aspira. Claro. Yo me siento feliz pescando, o sea, y la posibilidad de que pesque tiende a cero. A veces Vamos me a pasa... brindar para que puedas brindar, pescar rápido con moratorio, que se sane Totalmente. y que se sane el Uruguay. En eso estamos. En eso estamos, sí. Yo por lo menos siempre con Es la un país esperanza de que fantástico de vivir. de vivir. En el que Es- elijo vivir siempre. es en el caro, que- es caro para Es vivir. caro, pero elijo vivir acá. El Uruguay es uno de los países en el que me siento mejor, no, es el país en el que me siento Sí, mejor. sí. Y- Orgullosos. 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 Salud. Salud. Salud, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.